Ký tên vào đi. Cô không thoát được đâu. Xin ông, đừng ép tôi. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Hijo Aika. ¿Qué harías si un día fueras secuestrado? Y al despertar en una casa abandonada, la persona que está frente a ti resulta ser tu propio abuelo. En el episodio de hoy, Joaika es seguida por un hombre enmascarado y llevada a una casa abandonada. Cuando despierta, está atada con fuerza a una vieja silla en medio de una habitación oscura. Y la persona que aparece frente a ella no es otra que su abuelo, pero él no ha venido a rescatarla. Ha venido con un documento de transferencia de bienes y le exige a Joaika que lo firme de inmediato. ¿Qué hará Joaika cuando la única persona de su familia que le queda resulta ser quien está detrás de todo? ¿Firmará ese documento o encontrará la manera de escapar de este aterrador plan? La historia de hoy seguramente te mantendrá en suspenso minuto a minuto. Si te gustan las historias familiares llenas de drama como esta, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios del Hijo Aika. Y ahora, comencemos la historia. La mañana en el pueblo era tranquila como cualquier otro día. El pequeño camino de tierra que llevaba al mercado aún conservaba la humedad del rocío temprano. Joaika caminaba despacio con su habitual cesta de bambú en la mano. Iba al mercado a comprar un poco de verduras y pescado para el almuerzo. Después de días llenos de cambios y problemas, intentaba que su vida volviera a la normalidad, aunque en su interior todavía tenía muchas preguntas sin respuesta. Una brisa suave soplaba entre los bambúes al borde del camino, y las hojas se movían produciendo los sonidos familiares del campo. Joaika caminaba mientras pensaba mirando hacia el camino frente a ella, sin darse cuenta de que detrás alguien la seguía en silencio. Un hombre con el rostro cubierto por un pañuelo negro caminaba con mucho cuidado. Mantenía la distancia justa para no llamar la atención. Cada vez que Joaika reducía el paso, él también se detenía de inmediato, escondiéndose entre los arbustos al borde del camino o detrás de los troncos de los árboles. Y sus ojos no se apartaban de ella. Joaika seguía caminando con normalidad completamente ajena a que la estaban vigilando. De vez en cuando miraba los campos a ambos lados del camino, pero su mirada solo recorría el paisaje familiar, sin notar nada extraño. De repente una rama seca bajo el pie del hombre enmascarado hizo un pequeño sonido crack. El sonido era leve pero suficiente para que Joaika se detuviera. Se giró para mirar hacia atrás. El camino seguía vacío, solo el viento movía las hierbas al borde del sendero. El hombre enmascarado se había deslizado rápidamente hacia un lado del camino, ocultándose detrás de un arbusto espeso. Contuvo la respiración y permaneció completamente inmóvil. Joaika miró alrededor unos segundos más. Al no ver a nadie, pensó que quizás solo había imaginado el ruido. Sacudió ligeramente la cabeza y continuó caminando. Cuando estuvo seguro de que ella ya había seguido su camino, el hombre salió lentamente de su escondite. Su mirada era fría. El camino por delante empezaba a quedar más solitario. Las casas se volvían cada vez más escasas, dejando solo el sendero de tierra que se extendía entre dos hileras de árboles. Joaika seguía caminando sin saber que el peligro se acercaba cada vez más. Al llegar al final del camino, cuando ya no había nadie alrededor, la figura detrás de ella, de repente, aceleró el paso. En solo unos pasos ya estaba encima de ella. Un brazo fuerte apareció de repente desde atrás y le tapó la boca con fuerza antes de que pudiera reaccionar. Joaika se asustó y empezó a forcejear tratando de apartar la mano que la sujetaba con tanta fuerza. Pero el hombre enmascarado ya lo tenía todo preparado. Sacó rápidamente un pañuelo empapado con una sustancia y lo presionó con fuerza contra su nariz. Un olor químico intenso invadió su respiración. Joaika intentó resistirse unos segundos más, pero su mirada comenzó a nublarse y su cuerpo empezó a debilitarse.
el mundo frente a ella empezó a girar y todos los sonidos se volvieron lejanos. Solo unos momentos después todo su cuerpo quedó sin fuerzas. Huayca perdió el conocimiento en los brazos del extraño. El camino del pueblo volvió a quedar en silencio como si nada hubiera ocurrido. Solo quedaba la figura del hombre enmascarado que la cargó rápidamente y desapareció al final del camino vacío. La casa abandonada estaba escondida al fondo de un estrecho camino de tierra. A su alrededor había viejas paredes cubiertas de musgo verde. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento que producía un silbido suave y hacía que el lugar se sintiera aún más frío y aterrador. En medio de la habitación oscura, Huayca estaba fuertemente atada a una vieja silla de madera. Sus manos estaban sujetas detrás de la espalda y la cuerda apretaba tanto que sus muñecas ya estaban enrojecidas. Un trozo de tela áspera le cubría la boca, impidiéndole pedir ayuda. Acababa de despertar después del efecto del químico. Su cabeza aún estaba mareada, pero cuando se dio cuenta de dónde estaban los ojos de Huayca, se llenaron de pánico. Intentó moverse, pero cada vez que lo hacía, la cuerda se apretaba más. Frente a ella, el hombre enmascarado estaba apoyado contra la pared, observando con frialdad cada una de sus reacciones. Luego comenzó a acercarse. Su voz era baja pero llena de amenaza y resonó en la habitación vacía. Le advirtió a Huayca que si intentaba resistirse o escapar, no dudaría en acabar con su vida allí mismo. En su mirada no había ni un poco de duda. Huayca sentía que su corazón latía con fuerza, pero a pesar del miedo trató de mantenerse tranquila. El hombre enmascarado entonces sacó su teléfono, marcó un número y se lo llevó al oído. La habitación estaba tan silenciosa que Huayca podía escuchar claramente cada palabra que decía. Dijo que todo estaba listo. Huayca ya estaba en el lugar que le habían indicado. Luego mencionó la ubicación de la casa abandonada y pidió a la persona al otro lado de la llamada que viniera de inmediato. La llamada terminó rápidamente. El hombre enmascarado guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a mirar a Huayca. Su mirada era fría como si estuviera esperando que algo sucediera. Afuera de la casa abandonada, el viento empezó a soplar con más fuerza. Y Huayca entendió que la persona a la que acababa de llamar era su propio abuelo. La casa abandonada seguía envuelta en un ambiente frío y sofocante. La débil luz que entraba por las ventanas rotas iluminaba el suelo cubierto de polvo, haciendo que todo se viera aún más sombrío. Huayca seguía atada con fuerza a la vieja silla de madera en medio de la habitación. La cuerda apretaba tanto sus muñecas que le causaba dolor, y el trozo de tela que le cubría la boca hacía que respirar fuera cada vez más difícil. De repente se escucharon pasos desde fuera de la puerta. La vieja puerta de madera dejó escapar un largo chirrido y se abrió lentamente. Huayca levantó la cabeza. Cuando vio quién acababa de entrar, sus ojos se quedaron completamente inmóviles. ¡Su abuelo! Entró en la habitación con una calma fría muy diferente de la imagen amable que ella recordaba. Sus ojos recorrieron lentamente a Huayca, como si estuviera evaluando la situación frente a él. El hombre enmascarado se quedó a un lado en silencio como si su trabajo ya estuviera hecho. El abuelo caminó hasta una mesa vieja que estaba en la habitación y dejó sobre ella un conjunto de documentos. Luego se acercó a Huayca y se inclinó para quitarle el trozo de tela que le cubría la boca. Huayca respiró profundamente mirando a su abuelo con una mezcla de rabia y dolor. Pero a él no parecía importarle en absoluto. Abrió los documentos con calma, sacó una hoja y la colocó sobre la pequeña mesa frente a ella. Era el documento de transferencia de todas las propiedades que los padres de Huayca habían dejado. Su voz se volvió baja y más fría que nunca. Dijo que todo podría haber terminado de manera sencilla si Huayca hubiera cooperado desde el principio, pero ahora solo le quedaba una opción: firmar ese documento. Colocó un bolígrafo sobre la mesa y lo empujó hacia ella.
El ambiente dentro de la casa abandonada se volvió tan tenso que parecía imposible respirar. Huayca miró el documento frente a ella y luego levantó lentamente la mirada hacia su abuelo, la persona que siempre creyó que era la única familia que le quedaba. La mirada de Huayca permanecía fija en el documento que estaba sobre la mesa. El papel parecía simple, solo una hoja más entre muchas, pero ella sabía que ese pedazo de papel significaba todo lo que sus padres habían dejado atrás. Su casa, sus tierras, el pequeño negocio familiar. Todo estaba resumido en esas líneas impresas. Su abuelo seguía de pie frente a ella, esperando. El silencio dentro de la casa abandonada era pesado. Solo se escuchaba el sonido del viento entrando por las ventanas rotas. Huayca levantó lentamente la mirada. Sus ojos ya no mostraban miedo como antes. Ahora había algo diferente en ellos. Determinación. No voy a firmar, dijo con voz firme, aunque todavía estaba débil por el efecto del químico. El hombre enmascarado levantó la cabeza ligeramente al escucharla. Su abuelo, en cambio, apenas reaccionó. Solo frunció un poco el ceño como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. No tienes muchas opciones, respondió él con voz fría. Firma y todo terminará rápido. Huayca negó lentamente con la cabeza. Esas propiedades serán de mis padres. No tienes ningún derecho a quitármelas. Por un instante, el rostro del anciano se endureció. ¿Derecho? Repitió con una pequeña sonrisa amarga. ¿Crees que el mundo funciona con derechos? Caminó unos pasos alrededor de la silla donde ella estaba atada. Sus pasos eran lentos, tranquilos, como si estuviera paseando y no amenazando a su propia nieta. Todo lo que tienen tus padres, continuó, existe gracias a esta familia. Y yo soy el jefe de esta familia. Huayca lo miró con incredulidad. La familia no secuestra a su propia sangre. El comentario cayó como una piedra en la habitación. Durante unos segundos nadie habló. El hombre enmascarado cruzó los brazos observando la escena con interés. El abuelo volvió a acercarse a la mesa. Tomó el documento y lo levantó ligeramente frente a ella. Solo una firma, dijo, nada más. Luego tomó el bolígrafo y lo colocó en su mano. Pero Huayca dejó caer el bolígrafo inmediatamente. El objeto rodó por el suelo de madera con un pequeño sonido seco. Number. Esta vez su voz fue aún más clara. El abuelo la miró fijamente. Te aconsejo que pienses bien. Ya lo pensé. Huayca respiró profundamente. Sus muñecas seguían atadas detrás de la silla, pero su espalda estaba recta. Si firmo todo lo que mis padres construyeron, desaparecerá. ¿Crees que voy a entregar todo solo porque me amenazas? El hombre enmascarado soltó una pequeña risa. Parece que tu nieta tiene carácter, dijo. El anciano no respondió. Su expresión se volvió más fría. De repente golpeó la mesa con la palma de la mano. El ruido resonó en toda la habitación. Basta. Huayca no se movió. El abuelo se inclinó hacia ella. No me hagas perder el tiempo. Entonces deja de intentar robarme, respondió ella sin apartar la mirada. Las palabras parecieron encender algo dentro del anciano. Robar, murmuró. Todo lo que tienes existe gracias a mí. Huayca sacudió la cabeza. No, existe gracias al trabajo de mis padres. El hombre enmascarado comenzó a caminar por la habitación como si disfrutara la tensión. Si sigue así, dijo, esto se va a poner interesante. El abuelo respiró profundamente intentando controlar su ira. Luego miró al hombre enmascarado. Quítale la cuerda de las manos. Huayca se sorprendió. El hombre enmascarado también levantó una ceja. ¿Seguro? No puede firmar si está atada. Después de unos segundos, el hombre sacó un cuchillo pequeño y cortó la cuerda que sujetaba las manos de Huayca. Sus brazos cayeron hacia adelante con torpeza. Las muñecas le dolían tanto que apenas podía mover los dedos. El abuelo volvió a poner el bolígrafo sobre la mesa. ¿Firma? Huayca miró el documento. Luego miró a su abuelo. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo. Era rabia.
Recordó la sonrisa de su madre. Recordó la voz tranquila de su padre. Recordó las tardes trabajando juntos en la pequeña casa familiar. Todo eso estaba representado en ese documento. Lentamente, Joaika tomó el bolígrafo. El abuelo sonrió por primera vez, pero la sonrisa desapareció en el siguiente segundo. Joaika levantó el bolígrafo y lo lanzó al otro lado de la habitación. El objeto golpeó la pared y cayó al suelo. Jamás. El hombre enmascarado soltó una carcajada. Vaya. El abuelo se quedó completamente inmóvil. Su rostro había perdido toda expresión. Parece que no entiendes la situación, dijo finalmente. La entiendo perfectamente. Joaika apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Tú organizaste todo esto, y puedo terminarlo cuando quiera. Hazlo entonces. El desafío quedó flotando en el aire. El hombre enmascarado dejó de reír. Incluso él parecía sorprendido por la valentía de Joaika. El abuelo la observó durante varios segundos. Luego caminó lentamente hacia la ventana rota. El viento movía ligeramente las cortinas desgastadas. Siempre fuiste terca, dijo sin mirarla. Aprendí de los mejores. El anciano volvió la cabeza. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien se niega a cooperar conmigo? Joaika no respondió. Las cosas se vuelven complicadas. El hombre enmascarado se acercó. ¿Quieres que me encargue? El abuelo levantó una mano para detenerlo. Todavía no. Luego regresó hacia la mesa. Tomó el documento otra vez. Te daré una última oportunidad. Joaika lo miró fijamente. No la necesito. El silencio regresó. Pero esta vez el ambiente era diferente. Más peligroso. El anciano dejó el documento sobre la mesa con cuidado. Luego miró al hombre enmascarado. Tráela. ¿A dónde? Al coche. Joaika sintió que su corazón se tensaba. ¿Qué estás planeando? El abuelo no respondió. El hombre enmascarado se acercó y la agarró del brazo. Joaika intentó resistirse, pero todavía estaba débil. Si no firmas aquí, dijo el abuelo con calma, firmarás en otro lugar. Nunca. El hombre enmascarado comenzó a arrastrarla hacia la puerta. Ya veremos. Joaika se detuvo en seco. No voy a firmar. El eco de su voz llenó la casa abandonada. El abuelo se quedó quieto por un momento. Luego habló sin darse la vuelta. Eso es lo que todos dicen, al principio. La puerta vieja volvió a abrirse con un chirrido. El viento frío entró en la habitación. Y mientras la sacaban de la casa abandonada, Joaika sabía una cosa con absoluta certeza. No importaba lo que pasara después. No iba a firmar ese documento.